Una misteriosa cepa de influencia D está infectando al ganado en todo el mundo y ya está infectando de forma silenciosa a personas que han estado en contacto estrecho con los animales. Expertos han alertado sobre su potencial para mutar, ese es el mayor temor, y transmitirlo a los humanos, como sucede igual con la gripe aviar. Bienvenida, Mache, ¿cómo estás? Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos los que nos ven, nos escuchan, nos siguen y aquí en cabina. Andrés, el tema de las influencias llama mucho la atención porque a veces nosotros dejamos de lado el tema de la vacunación al ser humano y también, fijémonos, como acabas de decir, en las vacas, en los animales, en el ganado bovino y vacuno. ¿Qué pasa, Andrés? Que en el 2011, en Oklahoma, en Estados Unidos, científicos descubrieron un tipo de influenza D que da en los animales. Para humanos y animales hay versiones A, B, C, D, E, para humanos y para animales. Y en estas vacas, en un ganado vacuno en Oklahoma, descubrieron una cepa nueva que la llamaron influenza D. ¿Por qué el D? Mira, desde la A la D es la intensidad de la enfermedad y por ende la peligrosidad. Por eso es que nosotros, seres humanos, nos vacunamos para la influenza A y la B. Ya te cuento de qué nos vacunamos. Pero también, ojo, no hay que confundir con el COVID, porque el COVID-19, si bien decimos influenza, no. Coronavirus e influenza son diferentes y son virus, pero diferentes virus de familias distintas. Okay. Por eso es que el coronavirus, el COVID-19, nos cogió de sorpresa y no había vacunas. Acá, en la influenza A y B, de la que sí nos vacunamos, hay vacuna. Ahora, ¿qué pasa? En el 2011 en Oklahoma descubren entonces esta cepa D con las vaquitas y como que no le pusieron mucha atención, pero resulta que comenzó a brincar y a contagiarse primero chanchos y después pasó a las vacas. Oh, sorpresa, nosotros comemos chanchito y vacas y resulta que pasó el tiempo y las alertas a nivel agropecuario se encendieron porque acuérdate también, Andrés, que cuando se dio la gripe aviar, esto se destapó y acá en Ecuador tenemos gripe aviar. Acá en Ecuador hay gripe aviar y ¿qué pasa? Cuando se detecta en una granja gripe aviar, todos los pollos tienen que ser sacrificados. Y zoonóticamente hablando, si brinca al ser humano la gripe aviar. En Ecuador, haciendo un paréntesis, en el 2022, un niño que estaba en contacto con los pollos enfermos se enfermó de gripe aviar, no pasó a mayores, el niñito sobrevivió, está muy bien, pero ¿qué pasa? Que eso para la OMS ya puso a Ecuador en el radar de este tipo de influencias. Volviendo a las vacas, se detectó y resulta, Andrés, que el personal que trabajaba con estas vacas en las granjas ya tenían anticuerpos de la influenza de vacuna. Es ahí cuando las alarmas se encienden y la OMS y grupos científicos, por favor, dicen hay que tomar atención. Si bien no se busca alarmar en lo absoluto, lo que se necesita es algo que involucre el tema de salud pública global. Se dice One Care, un solo cuidado. El One Care se refiere a que sea un solo cuidado a nivel mundial, que hayan los mismos protocolos para el ganado vacuno, para el ganado porcino, para el ganado, todo tipo de ganado a nivel mundial, porque obviamente recuerda que nosotros a veces consumimos carne importada. Nosotros exportamos carne y también exportamos ganado vivo. ¿Y es ahí donde se transfiere. Mache? Mira, fueron detectados primero en Estados Unidos, en Oklahoma. De ahí se ha estado investigando y ya brincaron a México, donde el 97% en una granja en México, el 97% de su personal ya tiene anticuerpos de la influenza D. Sin síntomas. Sin síntomas. Okay. Ahora, tú puedes decir sin síntomas, pero tal vez esta persona por ahí tuvo una gripecita, se sintió mal, tuvo una fiebre y no lo interpretó como. ¿Por qué? Porque no existe todavía protocolo para la influenza D en humanos y tampoco en las vacas. El asunto es que aún no hay vacuna para las vacas, porque como recién esta influenza aún no ha matado animales, pero ¿qué pasa? Que esta influenza ya brincó al ser humano y hay un traspase. Lo que sucede es que ya se pone alerta porque en qué momento estas personas infectadas van a recibir tal vez, va a mutar, perdón, en qué momento este virus va a mutar dentro del sistema respiratorio humano. Porque todos los virus de las influencias, ¿qué pasa? Que entran al cuerpo y se adaptan al sistema respiratorio humano. Es una locura. Se adaptan a vivir dentro de nosotros y es ahí donde cuando se sienten muy bien, comienzan a mutar y es donde se dan posiblemente las epidemias o las pandemias. Ahora, en América Latina, Andrés,
Se ha descubierto que hay influenza D en vacas y en humanos, el personal que trabaja, pero ojo, hablamos del personal que trabaja, no sabemos de la familia del personal que trabaja, las personas fuera de ese contexto de la granja que está en contacto. ¿Qué manifestaciones han tenido? ¿Cómo se presenta? En la sangre. Se ha dado este seguimiento se ha dado por sangre, porque ya este estudio científico comenzó a investigarse al ver que si las vacas en contacto constante con el ser humano tienen esta enfermedad, influenza D, que es de las leves, acuérdense que va de la A a la D, es de las leves la D, vamos a investigar también al humano y descubrieron que estos tenían la cepa D. Pero como te digo, sin síntomas mayores. ¿Hasta qué momento, hasta qué punto? Eso es lo que los científicos dicen, hay que tener cuidado. O sea, ya las alarmas se encienden porque si ya brincó, ese es el asunto, si ya brinca del animal al ser humano, ya la cosa se pone más interesante. Se ha descubierto en México, en Argentina confirmado que hay, en Brasil confirmado que hay, en Ecuador no hay confirmado. En Ecuador, recordemos que todo el tema de vacunación y de vigilancia médica respecto a los estándares y protocolos internacionales para mantener sana a las vacas está por medio de, obviamente, gobierno y agrocalidad. Todavía para esta influenza D no existe vacuna. Ese es el pero también, no existe una vacuna, porque como es nueva y aún no mata animales, como que no está muy tomado en cuenta hasta el momento. Pero está sembrada la alerta, eso sí. A eso vamos, Andrés, que la alerta está sembrada, hay que tomar en cuenta que ya llegó al ser humano. Si bien el ser humano está todavía bien, no sabemos qué pueda pasar más adelante porque nosotros como humanos no tenemos nada contra esa vacuna y tampoco la vaca. Es por eso que es una alerta mundial, porque como te comento, nosotros importamos carne, exportamos carne y sea también exportamos e importamos el animal vivo y puede traer también esta influenza D. Ahora, el ser humano está vacunado para 4 tipos de influencias. Por eso es que también nosotros sí debemos tomar en cuenta el tema de la vacunación anual para evitar esto. Si bien, ojo, en el ser humano en Ecuador no hay todavía la influenza D, el ganado vacuno en estos países que te menciono que están aquícitos más a la vuelta, ya están con los anticuerpos de la influenza D en su organismo, hay que tomar atención. El ser humano se vacuna para la influenza A, la H1N1, que en el 2009, esta es la más peligrosa, en el 2009 fue pandemia. Otra influenza tipo A, o sea, también fuerte, la H3N2, también para la influenza B, el linaje Victoria, que es una gripe que circula exclusivamente para nosotros los seres humanos. La influenza B, que es del linaje Yamagata, que se está dejando poco a poco de vacunar sobre esta influenza porque no se han presentado a nivel también naturaleza, porque se da mucho en lugares selváticos, en Amazonía se da mucho esta influenza, pero se está bajando el ritmo de vacunación contra esta influenza, que es la influenza B del linaje Yamagata. Estos son los 4 tipos de influencias, 2A y 2B, con la que los vacunamos los seres humanos. Ahora, ¿qué pasa con las vaquitas? Las vaquitas también reciben sus vacunas, reciben vacunas para un tipo de influenza y principalmente reciben también las hembras una vacuna para evitar un virus que hace que las vaquitas aborten, que es obviamente para la ganadería es súper pérdida que las vacas comiencen a abortar y por ende peligra el tema de las vaquitas lecheras, la producción lechera en el país. Ahora, la OMS que dice que tengamos mucho cuidado, por supuesto, acabamos de pasar por una pandemia, aún el ser humano en el mundo está lábil, está débil y recordemos, Andrés, también que no todos nosotros nos vacunamos puntualmente y hay zonas rurales en donde aún las vacunas no llegan. Y hay personas que obviamente que por desconocimiento no van a buscar el tema de las vacunas. E imagínate también la zona rural nuestra, la ecuatoriana, es realmente pobre, es realmente humilde. Y el asunto de este tema de vacunación constante y que llegue la vacuna D a Ecuador o que ya se la cree, mejor dicho, porque en el mundo no existe el protocolo, cuando esta se dé, es importante que el tema de la salud pública ecuatoriana y por supuesto global y regional estén al tanto pendientes de que se tiene que tratar, porque ya las alertas están encendidas. Bien, como siempre, oportuno el dato, Mache, que nos compartes, sobre todo a las autoridades también, para estar presentes de estos avances en la ciencia y detecciones que se hacen respecto a las variantes de gripe en el mundo, empezando con los animales. ¿Dónde hay más datos, Mache? Andrés, recordarles rápidamente que a las vaquitas se las vacuna de fiebre aftosa, la brucelosis bovina y la rabia pereciante. Esas son las vacunas que reciben nuestras vaquitas. Y bueno, vacúnese también de conocimiento, www.datosciencia.com, @datoscienciaec en todas las redes sociales.
www.datociencia.com, @datocienciaec en todas las redes sociales. A modo personal, Andrés, yo soy @machemoreno y estamos en WhatsApp. Entre a WhatsApp, vaya a novedades, vaya a canales, busque Datociencia y ahí nos sigue. Andrés, nos encontramos la próxima semana. Como todos los lunes. Gracias, Mache. Gracias a ti. Hora CNT, 4 de la tarde con 48 minutos. Ya venimos.